Hay algo extraño en nuestros apellidos. Piensa en el tuyo. Ahora imagina que buscas ese apellido en internet y aparecen miles de personas que no conoces, personas que viven en otros países, personas que nunca has visto y aparentemente no tienen absolutamente nada que ver contigo. Entonces surge una pregunta bastante extraña. ¿Por qué tenemos el mismo apellido si no somos familia? Y aquí viene lo más interesante. En muchos casos, nunca hubo una sola familia que originara ese apellido. Cuando escuchamos un apellido, nuestro cerebro tiende a imaginar una línea familiar, un antepasado, sus hijos, sus nietos, y cientos de años después, nosotros. Pero los apellidos no siempre funcionan así. De hecho, muchos nacieron simplemente como una manera de distinguir a una persona de otra. Cuando una comunidad crecía, decir simplemente Juan ya no era suficiente. Había demasiados Juanes, así que había que añadir algo. ¿Dónde vivía? ¿A qué se dedicaba? ¿Quién era su padre? ¿Alguna característica física? Y de ahí comenzaron a aparecer apellidos que, con el tiempo, terminarían heredándose. Imagina que hace cientos de años existían tres hombres llamados Martín. Uno vivía en un pueblo, otro a cientos de kilómetros y otro en una región completamente diferente. Los tres tenían hijos y en algún momento sus descendientes comenzaron a ser identificados como hijos de Martín. Con el tiempo, ese nombre podía convertirse en un apellido. Y ahora, siglos después, puedes tener tres familias llamadas Martínez que no necesariamente proceden del mismo linaje reciente. Eso es precisamente lo que hace que los apellidos comunes sean tan engañosos. Los estudios sobre apellidos muestran que los nombres más comunes pueden tener múltiples orígenes independientes, mientras que los apellidos muy raros tienen más probabilidades de concentrar descendientes de un origen común. Y si hablas español, probablemente tienes ejemplos de esto en tu propia familia. Martínez, Rodríguez, González, López. Muchos apellidos españoles de este tipo son patronímicos, es decir, nacieron a partir del nombre de un antepasado. El famoso es aparece en numerosos apellidos patronímicos medievales. La documentación histórica de la Real Academia Española recoge precisamente la formación de patronímicos como Díaz, Ruiz, Rodríguez y otros. Así que, en términos muy simplificados, Rodríguez podía significar hijo de Rodrigo. Y aquí aparece el problema. ¿Cuántos hombres llamados Rodrigo existieron? Probablemente muchísimos. Por eso dos personas llamadas Rodríguez pueden compartir apellido sin pertenecer necesariamente al mismo linaje reciente. Y esto no ocurre solamente con los apellidos españoles. En diferentes culturas, los apellidos pudieron surgir de profesiones, lugares, características personales, apodos o relaciones familiares. Por eso encontramos apellidos equivalentes a cosas como herrero, molinero, carpintero o personas identificadas por el lugar donde vivían. Imagina que en un mismo pueblo había varios hombres que trabajaban como herreros. Con el tiempo, uno podía terminar siendo conocido simplemente como el herrero. Y sus descendientes podían conservar ese nombre, pero otro herrero, en otro lugar, podía recibir exactamente el mismo apellido, sin que las dos familias tuvieran absolutamente nada que ver. No exactamente. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque compartir apellidos sí puede ser una pista, especialmente cuando se trata de un apellido poco común y existe una concentración geográfica o una historia familiar documentada. La genética incluso ha utilizado los apellidos como una pista para estudiar poblaciones y posibles líneas de ascendencia, especialmente porque en muchas sociedades los apellidos se transmiten por línea paterna junto con el cromosoma Y. Pero un apellido por sí solo no es un árbol genealógico. De hecho, investigadores han encontrado algo fascinante.
en estudios de hombres británicos que compartían apellido pero que no se conocían como familiares. Aproximadamente una cuarta parte mostró evidencia de una conexión genética por el cromosoma Y suficientemente reciente como para sugerir un antepasado común relativamente cercano. Y el resto, no necesariamente. Eso significa que incluso cuando dos personas tienen exactamente el mismo apellido, el apellido no puede decirte por sí solo si son familia. Y ahora piensa en esto. Tú probablemente compartes apellido con miles de personas, pero todos nosotros tenemos antepasados, y muchos de esos antepasados tuvieron hermanos, primos, hijos, familias, que se separaron, que emigraron, que cambiaron de país, que cambiaron de idioma y cuyos apellidos pudieron evolucionar de formas diferentes. Los apellidos son, en realidad, rastros de una historia humana muchísimo más grande. La distribución de los apellidos puede incluso utilizarse para estudiar migraciones y estructura poblacional. Entonces quizá la pregunta correcta no sea ¿por qué alguien que no es mi familia tiene mi apellido? Sino ¿cuántas historias diferentes pueden esconderse detrás de un mismo apellido? Porque cuando ves un apellido como García, López, Martínez, Rodríguez, González, estás viendo solamente una palabra, pero detrás de esa palabra pueden existir múltiples familias, múltiples lugares y múltiples historias, algunas conectadas, otras completamente independientes. Y aquí aparece una última paradoja. Es posible que esa persona que encontraste en Internet y que aparentemente no tiene ninguna relación contigo, realmente no sea parte de tu familia cercana. Pero eso no significa que ustedes no compartan ningún antepasado, porque si retrocedes suficientes generaciones, las ramas de los árboles familiares empiezan a multiplicarse y la historia humana se vuelve mucho más pequeña de lo que parece. Así que la próxima vez que conozcas a alguien que tenga exactamente tu apellido, no asumas inmediatamente que es tu primo perdido, pero tampoco descartes la posibilidad de que detrás de esa coincidencia exista una historia, porque un apellido puede ser una profesión, un lugar, el nombre de un padre, un apodo, una tradición, una migración, o simplemente una coincidencia que ocurrió hace cientos de años, y quizá esa sea la parte más fascinante. Tu apellido no solamente dice quién eres, también puede contener una pequeña pista de quiénes fuimos.